Bueno, ubiquémonos justamente por ese lado, ubiquémonos en estos asuntos que forman parte de la realidad de nuestro país por estas horas. Ustedes escucharon temprano, el Sistema Nacional de Emergencias informó que se incrementó la cantidad de personas desplazadas por las inundaciones. Ahora había ayer 2.184 en 10 departamentos del país. El más afectado sigue siendo 33, con 1.130 personas fuera de sus hogares. El puente sobre el río Limar viene siendo monitoreado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se procura no perderle la pista por la eventualidad de daños. Bueno, no, hasta ayer no había inconvenientes con la estructura. Pero bueno, además, en Paysandú hay 454 desplazados, en Salto 243, en Cerro Largo 130, en Durazno 109, en Tacuarembó 46, en Artigas 25. A la lista se sumaron ayer Rocha con 23 y Soriano con 14 desplazados. Por otra parte, en Río Negro hay 10 personas que permanecen fuera de sus hogares. Cuando se dan estas coyunturas, corremos el riesgo de dejar la información en ese plano, ¿no? El de los números, el del reporte, el del resumen planteado en esos términos. No necesariamente vamos a las vivencias. Bueno, y las vivencias a su vez tienen distintos planos, ¿no? Están las de las personas que tienen que dejar sus casas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de esos números que yo acabo de mencionar? ¿Qué es lo que hay detrás de un evacuado? ¿Qué es lo que hay detrás de un auto evacuado? Sus familias, sus necesidades, la alteración en sus vidas. Bueno, ese es un terreno en el que hay que poner el foco, en el que hay que mirar y contar. Pero hay otros. ¿Qué pasa si salimos de las ciudades y de los pueblos? ¿Qué pasa si vamos al campo mismo? Ayer, de un modo, estábamos por ahí cuando teníamos referencias de lo que está pasando con la producción agrícola y con la dificultad que existe para sacar de los campos el resultado de lo que se ha plantado en algunos rubros, por ejemplo, la soja, el conflicto ese que se da con cuidado o uso de la caminería rural, ¿no? Se la usa y se estropea, pero si no se la usa, ¿qué pasa con esa otra carga? La cosecha, la que si no se pierde. Bueno, ¿qué les parece si también, mirando al campo, ponemos este otro toque de atención? Pero perrito nadador. ¡Yujú! ¡Vaca! Quienes están escuchando por radio no habrán entendido nada de esos gritos y de esos sonidos. Bueno, es el audio de un video que nos envió Gustavo Bariboto, ingeniero agrónomo, uno de los coordinadores de Conexión Interior aquí en Perspectiva. Es un video que muestra al cuñado de Gustavo sacando ganado debido a la creciente del Queguay. ¿Qué es esto? ¿Qué son estas situaciones que se dan perdidas ahí en el interior profundo, cuando ocurren crisis como esta que estamos viviendo? Vamos a ponerlo, vamos a relatarlo. Gustavo, buen día. Buen día, Emiliano, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, describile a los oyentes qué aparecía en ese video. ¿Qué estaba haciendo tu pariente? Bueno, lo que Carlos Figari, que así se llama mi cuñado, lo que estaba haciendo ahí es en la zona del Rincón del Queguay, donde confluyen, o muy cercano a la zona del Rincón del Queguay, donde confluyen los dos Queguay, grande y chico. ¿Eso es dónde? Eso es en el departamento de Paysandú. Eso es en el departamento de Paysandú. Estaba sacando ganado de un potrero cercano al borde del Queguay, justamente por el crecimiento del río, que lo que hace es ir avanzando sobre lo que en condiciones normales es área de pastoreo de ganado. Y eso hay que hacerlo, y como en ese lugar, en tantísimos otros del país, eso hay que hacerlo porque, entre otras cosas, el riesgo es que la corriente te lleve todo el ganado que se termina muriendo. Y lo que se ve en el video es a los animales desplazándose, sí, pero desplazándose con el agua, llegándoles, no sé, a la mitad del cuerpo, ¿no? Sacando el ganado con el agua por la panza, y se imaginan que arrear ganado en esas condiciones no es sencillo, es lento.
Hay que imaginarse además que en esa zona además hay monte, hay árboles, y bueno, y es una tarea que lleva su tiempo y que no hay muchas horas para hacerla, porque en el caso del Queguay, y quienes son vecinos de ahí lo saben bien, la velocidad con la que crece es enorme. Por lo tanto, no es que, bueno, ahora está lloviendo o ahora hay rayos, ahora hay relámpagos, no lo hago ahora, voy más tarde. No, hay que hacerlo en el momento que hay que hacerlo. ¿Qué pasa si a una vaca, a un novillo, digamos, el agua le sube tanto que ya no puede hacer pie? ¿Qué pasa con ese animal? Bueno, el ganado nada, sabe nadar, puede nadar. El problema es las posibilidades reales de nadar frente a una enchorrada, una correntada de agua que no hay nadador que pueda contra esa enchorrada, contra esa agua. Ese es un problema y son muchísimos los casos de, como yo decía antes, y ahora en el caso de Brasil se vio, ¿no?, las imágenes de ganados arrastrados y que no pueden salir porque además son aguas que son turbulentas. Hay ramas, hay alambrados, hay árboles, los animales se enganchan y finalmente se terminan muriendo. Pero digamos que ese es el síntoma agudo de esta situación, de las lluvias, de los crecimientos, de los desbordes de cursos de agua. Pero también me parece bueno señalar que hay muchas otras cosas previas en las cuales se está afectando la ganadería y que genera presión sobre la gestión, particularmente en determinados campos, en determinadas zonas, ¿no? Ajá. Pero antes de que vayamos a eso, contanos, ¿qué pasa con quien lleva a cabo la tarea, con los seres humanos que arrían ese ganado? También corren sus riesgos, ¿no? También corren sus riesgos y ahí es un poco lo que decía antes. No hay mucho tiempo para hacerlo. Cuando uno lo puede prever, puede decir antes, bueno, mira, si yo sé que llovieron 50 milímetros aguas arriba, sé que tengo tantas horas para que eso venga y esto se desborde, y más o menos los vaquianos, los que están en la zona, saben que cuando eso ocurre, dice, bueno, si llovió tanto, me quedan tantas horas y esto va a llegar hasta tal altura. Ahora, en el momento de ir a hacerlo, no siempre están dadas las mejores condiciones. Me refiero... ¿Cuántas veces escuchamos decir que, por ejemplo, que alguien que va en un vehículo y llega a un arroyo desbordado tiene que tener la máxima precaución y más bien no debería cruzar porque se corre el riesgo de que la corriente lleve el vehículo y lo lleve a él? Bueno, con el jinete a caballo más o menos está planteada la misma situación, ¿no? Ocurre lo mismo y era lo que iba Emiliano, porque esto puede ocurrir, por ejemplo, de noche. De pronto es necesario salir de noche o salir antes de que claree porque vas contra reloj. Y se tienen esos riesgos. Hay que juntar, hay que contar. Yo insisto con que no es fácil juntar ganado en esas condiciones. Hay que juntar, se trae, se cuenta, me faltaron, tengo que volver a entrar, a ese potrero anegado, tengo que volver a recorrerlo con la lentitud que implica andar con el agua a la altura de la cincha del caballo. Y a eso se le puede agregar, bueno, el estar mojado, el frío. Los rayos también son noticias que a veces se dan como un número. Falleció un trabajador, falleció un productor alcanzado por un rayo. Alguien dirá, ¿y qué estaba haciendo ese hombre? Bueno, lo que estaba haciendo era o cumpliendo con el trabajo, o salvando el capital, o fue sorprendido por un rayo. Sí, todas esas cosas son las que ocurren. Impresionante además lo del perro, ¿no? Los perros acompañan, bueno, suelen participar de las tareas de campo y los perros acompañan nadando, como ese al que se refería justamente la voz que escuchábamos, ¿no? Sí, ahí se veía, pero más se imaginan que el trabajo que puede hacer un perro, que lo hacen, sobre todo estos perros que están bien entrenados, de colaborar en la realidad del ganado, no es lo mismo cuando lo puede hacer corriendo en sus cuatro patas que cuando tiene que hacerlo nadado. Es más una compañía emocional que una ayuda real a poder arrear el ganado, ¿no? Gustavo Gariboto, uno de los coordinadores de Conexión Interior acá en Perspectiva. Gracias por estos apuntes, por este retrato, por llevarnos a esa realidad que capaz que seguramente muchos de nuestros oyentes ni siquiera saben que se da. Bueno, otros sí, pero nos parecía conveniente resaltarla, ponerla arriba de la mesa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Emiliano, y espero que sí, que haya servido para ilustrar esas otras dimensiones que nada quitan y no pretende ser una mirada frívola sobre el resto del drama de los desplazados, como tú dijiste, y de su retorno, que muchas veces es todavía peor
que el haber sido desplazado. Sí. Da para más incluso, capaz que lo retomamos otro día, ¿te parece? Encantado. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.